Dios majestuoso. Cantémosle. Bueno, ahora sí, mis hermanos, pongan una marca en el libro de Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé gracia en esta noche, que su gracia esté con nosotros. Y vamos a tener un buen tema porque estamos viviendo en tiempos difíciles, y cuando me refiero a tiempos difíciles, en la carta de Pablo a Timoteo, no tienen que buscar este texto, ¿verdad? 2 Timoteo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y siempre que leemos eso en la Biblia, tenemos que ponerle atención a qué está diciendo el apóstol que son los tiempos peligrosos. Así que hoy vamos a hablar de muchos puntos, y como dije anteriormente, trataremos de no traer una segunda parte para no hacerlo tan extenso, pero como yo predico largo, ¿verdad? Yo creo que me va a alcanzar con una parte. Así que 1 Corintios 6, 18. Vamos a compartir un tema en esta noche que se va a titular Adicción versus Adoración. Adicción versus adoración. Y voy a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Dice el texto: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, entiéndase hombre y mujer, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicación la hemos escuchado en diferentes tipos de términos. Muchos la usan en el sentido de simplemente tener relación sexual fuera del matrimonio. Pero el contexto de esta palabra en el griego, o en el contexto de según los versos lo usa, no solamente se refiere directamente al sexo fuera del matrimonio, a la relación sexual fuera del matrimonio. Tiene otros sentidos. Por ejemplo, la palabra fornicación en su traducción griega significa dar indulgencia o placer a lujuria o deseos impuros. Dar indulgencia significa dar placer a lujuria o deseos impuros. Eso significa la palabra fornicación, del griego porneia. Esta palabra en el sentido sexual significa sexo fuera del matrimonio, significa la palabra fornicación, homosexualidad, todo tipo de sexo fuera del orden de Dios natural, pornografía, y una lista que se conecta muy larga a todo esto. También implica darle rienda suelta a los deseos impuros, significa desenfreno de pasiones desordenadas, búsqueda de placer a toda costa, y también una definición muy directa es la palabra idolatría. Al final de toda práctica pecaminosa siempre está detrás la idolatría, haciendo de un Dios algo o alguien. Esta práctica pagana, lo que es la fornicación, siempre está relacionada con otros pecados, es decir, siempre se familiariza. Por ejemplo, pecados como embriagarse, glotonería, codicia, celos, envidia. Y cuando el ser humano le da rienda suelta a sus deseos pecaminosos en sentido sexual, no tiene dominio propio, van acompañados los pecados de ira, enojo, pleitos, disensiones, divisiones, una rama muy larga. Por esta razón, cuando usted ve que el libro de Gálatas, capítulo 5, menciona una lista de pecados, ¿verdad? Borrachera, pleitos, celos, adulterio, idolatría, fornicación, y luego dice, y toda cosa semejante a esta. Significa que cada una de esas palabras se familiarizan con un sinnúmero de actitudes, hábitos y comportamientos pecaminosos. Nos damos cuenta, hermanos, que Pablo, las cartas de Efesios y Colosenses tienen un paralelo. Yo quiero que me acompañen en Efesios 2, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Vamos a estar viviendo aquí esto de mano a mano, lo que es la adicción, ¿verdad? Y la adoración. Ahora usted preguntaría, pastor, para algunos que a lo mejor no entienden esta parte, o no creen, o no lo son, pero ¿habrán cristianos adictos? Y la respuesta, hermanos, es muchísimos. Y dentro de la iglesia, incluso en el servicio. Cristianos que no tienen dominio propio, cristianos con adicciones, cristianos que están luchando y batallando con un sinnúmero de cosas que
por nosotros haber enfocado la palabra adicción en una lista muy corta, pensamos que las demás no caen en el mismo renglón. Entonces, el libro de Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, aquí Pablo dice algo sumamente importante. Este texto usted lo conoce. Dice, y Él, aquí Cristo Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra vida pasada, nuestra manera de vivir antes de Cristo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí hay una palabra importante, ¿verdad? Una porción dice, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra seguir la corriente no siempre significa, ¿verdad?, que vemos la corriente y luego la seguimos, sino que somos arrastrados por la corriente. Eso significa el texto. Por el poder inicuo de Satanás, sus engaños, sus artimañas, arrastra a las personas, obviamente, que no conocen de Cristo y muchas veces a muchos cristianos. Dice luego el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta palabra conforme significa según el propósito de, conforme a. Y aquí potestad del aire es una referencia que tiene sentido de el poder que Satanás tiene en los pensamientos de las personas. Por eso usa la palabra aire. La palabra aire en Efesios 2 tiene un sentido espiritual. Como es invisible, solamente se mueve de aquí para allá, pero no lo vemos. Vemos su efecto. Entonces Satanás, así como Jesús cuando le habla a Nicodemo le dice, el viento viene de donde quiere y va hacia donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues de igual modo, cuando se le atribuye a Satanás ese título de príncipe de la potestad del aire, se está hablando de que Satanás tiene un poder engañoso en los pensamientos de las personas. Y como no se puede discernir, no se puede ver a simple vista, muchos no creen que Satanás no existe. Y muchos cristianos ni aún saben cuando Satanás sopla alguna artimaña en sus mentes. Sigo leyendo. Dice, el espíritu que ahora opera, funciona, ejerce, significa ahí, en los hijos de desobediencia. Fíjense que hay un distintivo. Hijos de desobediencia no solamente significa a los no creyentes, no cristianos, sino a todo aquel que no se sujeta a la palabra. Es importante porque no dice a los no cristianos, no dice a los que no van a la iglesia, sino a los hijos de desobediencia, aquellos que desobedecen a Dios. Dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, Colosenses es un libro, como les decía anteriormente, es un libro que va paralelo. Usted va a leer muchos textos en Colosenses y en Efesios. Se entiende que Pablo, cuando envió la carta, ¿verdad?, a estas dos iglesias, Colosenses y Efesios, tienen una gran similitud. Por ejemplo, usted ve que habla de ser llenos del Espíritu en Efesios y en Colosenses dice ser llenos de la palabra de Cristo. Entonces, está hablando de lo mismo en diferentes términos. Y nos damos cuenta que en Colosenses 3, versículo 5, fíjense lo que dice aquí. Ahora, Colosenses va a dar una definición un poquito más detallada de a qué se refiere Pablo cuando habla que andábamos en delitos y pecado. ¿A qué se refiere? ¿En qué andábamos? Y eso es lo que Colosenses 3, versículo 5 nos enseña. Dice aquí el verso 5 de Colosenses, capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal aquí es todo lo que es inmundo, lo que no es espiritual, lo que no es del cielo, lo que no es divino. Fornicación comienza. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Si usted se da cuenta, todos estos pecados son del corazón. Esos pecados no se ven hasta que no se llevan a cabo o no hacemos algo. Esto lo podemos ejercer de manera secreta e incluso hasta íntima en el corazón. Podemos fornicar viendo pornografía. Podemos tener deseos impuros, pasiones desordenadas, un deseo interno, malos deseos y avaricia. Y luego termina diciendo que es idolatría. La palabra idolatría es un término muy importante porque se refiere a aquellas cosas que el ser humano busca con todo su ser para hacer de ello su Dios. Es decir,
encontrar allí su seguridad, su paz, su gozo, etc. Eso conlleva que dé toda la vida su tiempo y esfuerzo por esas cosas. Luego lo voy a explicar más adelante. La Biblia nos enseña que hay pecados que producen otros pecados. Le voy a poner un ejemplo bien simple. Por ejemplo, la avaricia, es decir, el amor al dinero, produce pecados de celos, envidias, pleitos, odio, idolatría, etcétera, etcétera. El pecado de fornicación o adulterio produce pecados de maltrato, tanto doméstico como verbal, menosprecio, violación, homicidios, como el aborto, prostitución, menospreciar la imagen de Dios, a lo que Dios ha creado. Y se va a dar cuenta que hay pecados que traen familia, hay pecados que tiene tío, primos, sobrinos, amiguitos. Y cuando algún cristiano es adicto a algún pecado, obviamente si usted es adicto a un pecado secreto como la pornografía, va a tener que mentir muchas veces para ocultarlo. Entonces ahí está el pecado de mentira. Y eso lleva una rama de pecados. Por eso muchos no desarrollan el carácter de Cristo Santo, porque al no traer esos pecados a la luz para que Dios, ¿verdad?, le ayude a vencerlos, obviamente nos atrapamos y caemos en esas cadenas que muchas veces no nos damos ni cuenta. Estos son pecados, hermanos, que gobiernan la mente. Esos pecados gobiernan la mente y la voluntad. Son pecados que gobiernan tus decisiones, acaparan tu tiempo en tu mente, te arrastran a cosas que tú no quieres. Por ende, esos pecados van a gobernar toda tu vida, todo tu ser. Y por eso Dios le llama pecados de idolatría. Un ejemplo en Efesios 5, versículo 18. Vamos a Efesios 5, versículo 18. En este verso, hermanos, usted conoce muy bien y ha sido muy mal interpretado muchas veces, ¿verdad?, lo que significa ser llenos del Espíritu. Nos damos cuenta por el contexto y lo que estamos estudiando hoy, de que ser llenos del Espíritu y ser llenos de su palabra habla de llenar nuestro corazón y nuestra mente para que cuando actuemos, pensemos, tomemos alguna decisión, lo que salga de nosotros, como dice Jesús, porque de la abundancia del corazón, de la llenura del corazón, habla la boca. Entonces es importante que estemos meditando en su palabra, ejerciendo su palabra, llenándonos cada día de ella, sometiéndonos a su palabra para que podamos crecer y ser santificados de manera simultánea. Efesios 5:18 dice lo siguiente. Dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Ahora fíjense bien. Este texto se está refiriendo a, está haciendo un ejemplo con algo que domina tu mente y domina tu voluntad. Lo que domina tu mente, dominará tu corazón. Eso es obvio. Y aquí Pablo dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Dice, en lo cual hay disolución, hay corrupción. Esta palabra disolución indica a alguien que pierde el control o sus 5 sentidos y es controlado por el alcohol, por los químicos del alcohol. Se le van al cerebro y tiene un desorden en tomar decisiones, en mantener un balance. Y nos damos cuenta que ahí el alcohol gobierna a la persona, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en el pasado tomaban alcohol? Algunos alcohólicos, y se daban cuenta de cosas que ustedes hacían, que cuando amanecía el otro día usted decía, ¿cómo es posible que yo hice eso? ¿Verdad? No me di ni cuenta, porque obviamente el alcohol toma control. Entonces por eso el contexto siguiente, ¿verdad?, posterior del texto 5, de Efesios 5:18, dice, antes bien, podemos decir, mejor es llenarse del Espíritu. Y ya luego el 19 y 20 habla de una serie de cosas que producen nuestras palabras, nuestras obras, por estar llenos del Espíritu. Entonces, si pasamos el día entero, hermanos, ocupados en cosas vanas, y luego tenemos que obedecer la palabra, desafortunadamente no vamos a poder responder espiritualmente, porque estamos vacíos del Espíritu, no estamos llenos. Hemos llenado nuestra mente y corazón de cosas terrenales, y por eso muchas veces no caminamos en santidad. Esta palabra implica aquello que toma el control de la mente y por consiguiente la voluntad. ¿Cuál es el motivo de beber alcohol o usar drogas, etcétera? Placer, número 1. También insensibilizar el dolor o circunstancias de la vida. Hay quienes beben porque están deprimidos y cuando beben no sienten nada. Entonces luego cuando caen en la sobriedad, que ya se le pasa la embriaguez, vuelven a tomar porque vuelven a
a tener esa sensibilidad de las cosas que le suceden en la vida. ¿Cuál es su efecto cuando bebemos alcohol, usamos drogas? Libertinaje, insensatez, necedad, desenfreno, soberbia, lujuria, deseos carnales desordenados, etc. Pero a veces pensamos que las adicciones nada más la podemos ver en el alcohol, en las drogas, en la pornografía y en esas cosas que hasta parecen un poco escandalosas. Hay una lista tan larga de cosas que las personas son adictas, pero nunca lo relacionamos con adicción. Nunca lo relacionamos con adicción. En Romanos 1, quiero que usted me acompañe a Romanos 1, versículo 28 al 32. Aquí, hermanos, este capítulo es tan importante porque nos enseña algunas cosas de aquellas personas que abandonan a Dios. ¿Cuál es el proceder de aquellos que abandonan a Dios? Y cuando alguien abandona a Dios o decide seguir otros caminos y no los de Dios, la persona no se da cuenta que es gobernada por aquello que sigue. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis como esclavo para obedecerle, ¿verdad? Sois esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea para justicia o para el pecado? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que si no seguimos la palabra de Dios, si no seguimos la guía de su Espíritu, seremos gobernados por otra cosa, ¿verdad? Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, lo ignoraron, lo echaron a un lado, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Y aquí nos damos cuenta que cuando una persona anda en desenfreno sexual, en homosexualidad, anda en libertinaje, de todo clase de libertinaje que denigra la naturaleza humana, es porque Dios los ha entregado a una mente reprobada. Usted conoce la palabra reprobada porque usted fue a la escuela, o la mayoría, no sé si todos, pero cuando usted le daban un examen, y en mi país se dice yo quemé el examen, se dice lo reprobé, no pasé la prueba. Entonces nos damos cuenta, dice aquí una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, no le convienen al alma. Estando atestado, decididos, obstinados, llenos también podemos decir de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Fíjense los pecados familiares, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, que significa cuando desacreditamos a alguien, aborrecedores de Dios, odian a Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Esta palabra me quiero parar y es la palabra que sigue, inventores de males. Ahora, ¿cuántas personas usted escucha, por ejemplo, de lo que es la marihuana, ¿verdad? La marihuana es una matita natural que crece, pero trae disolución. Pero también vemos que por ahí hacen lo que es la marihuana sintética, andan inventando cosas y se han muerto mucha gente por cosas, ¿verdad?, sintéticas nada más por sacar dinero. Eso también sucede con la comida, falsifican hoy hasta el arroz, los alimentos, con el fin de no invertir mucho dinero y sacar mucho dinero. Inventores de males. Y le puedo citar una lista de inventos de malicia. Dice, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, podemos decir, aquellos que han escuchado que habrá un juicio algún día, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Esto habla de lo contrario a lo que es la adoración, el cual es idolatría. ¿Qué significa la palabra adoración? Bueno, muchos de nosotros que nos congregamos en una iglesia hemos por mucho tiempo a lo mejor pensado que la adoración es el tiempo de la música, de la alabanza, del canto. Y muchos dicen, vamos a llegar a la iglesia porque ya va a comenzar la adoración. Y a lo mejor en el camino vienen peleando, vienen, ¿verdad?, diciéndose de todo y esto y no, pero para la alabanza cantan muy bonito y levantan las manos. Bueno, la adoración no solamente tiene que ver con ese tiempo de 1 hora, 40 minutos en la iglesia, sino que la adoración es algo del corazón. Significa que la adoración, por ejemplo, esta definición fácil, es entregar toda nuestra atención, dedicación, fuerza, tiempo, confianza y dependencia en aquello que nos trae seguridad, identidad, gozo, placer y paz. Entiéndase, toda esta atención puesta en el Señor.
La adoración es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes. Es el primer mandamiento. Acompáñenme a Marcos capítulo 12, verso 29. Marcos 12, versículo 29. ¿Usted quiere entender lo que significa adoración? Muy simple. Siempre acuérdese de estas dos palabras: gloria y sacrificio. Nosotros damos gloria a Dios y sacrificamos nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo nuestro ser por la gloria de Dios. Y nos damos cuenta que al darle la gloria a Dios, eso significa que somos dependientes de Él. Todo aquello que hemos sacrificado es porque primeramente entendemos que Él nos los dio. La vida, el trabajo, la salud, el dinero, todo. Todo lo que somos como creyentes y hijos de Dios, a Él le pertenece. Entonces Dios nos pide eso para mantener una relación. Él no lo necesita, pero la gloria a Él le pertenece. Y así es como adoramos a Dios. Marcos 12, versículo 29. Fíjense aquí la definición de entender lo que es adoración. Usted conoce el primer mandamiento. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que significa tu voluntad y tu intención, con toda tu alma, que significa sentimientos, afecto y emociones, con toda tu mente, que significa pensamientos y dedicación, o sea, enfoque pensando en las cosas de Dios, sirviendo a Dios, y con todas tus fuerzas, que significa servicio y búsqueda. Dice Jesús, este es el principal mandamiento. Entonces, si usted se da cuenta, nos damos cuenta, por ejemplo, amar a Dios con toda mi alma. Muchos cristianos, cuando adoran, sirven a Dios, lo hacen con una mente de transacción, es decir, hago esto para Dios para que Dios me dé algo. Y cuando el texto dice amar a Dios con toda nuestra alma, es a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de nuestra necesidad, a pesar de nuestra emoción. Esto es lo que significa adoración, que estamos dispuestos a adorar a aquel en cual confiamos, creemos y dependemos, aunque no nos dé nada. Bueno, ¿qué significa por otra parte la palabra adicción? Escuche bien. La palabra adicción es la sumisión del individuo, una persona, a un producto o a una conducta de la cual no puede o no es capaz de librarse. Lo voy a leer otra vez. Adicción significa sumisión del individuo a un producto o a una conducta de la que no puede o no es capaz de librarse. Bueno, si usted lee la Biblia, no va a encontrar la palabra adicción. Usted no la va a encontrar. Por ejemplo, la palabra adicción la podemos familiarizar con concupiscencia, pasión, lascivia, lujuria, ¿verdad? Ese deseo que gobierna la voluntad. Muchos piensan que cuando usamos la palabra adicción, solo nos referimos a la pornografía, a las drogas, al alcohol. Pero la palabra adicción es todo aquello que gobierna nuestra voluntad, es todo aquello que acapara toda nuestra mente. Si pudiéramos cambiar la palabra adoración por una palabra bíblica, sería la palabra esclavitud. Esa sería la palabra, esclavitud, esclavos del pecado, esclavos de concupiscencia, esclavos de deseos y deleites pasajeros y terrenales. Por esa razón, cuando buscamos en la Biblia, esta palabra no aparece, pero implícitamente sí lo quiere dar a entender. Romanos 6, 16, un texto que lo parafraseé hace un momento, lo voy a leer. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, somos esclavos de aquello a quien le entregamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra mente, como dice el primer mandamiento. Todo lo que ocupa toda nuestra atención, nuestro tiempo y dedicación, servicio, enfoque, el comportamiento, es una adicción, ¿verdad? Y si esto es hacia Dios, entonces le llamamos adoración. ¿Por qué nos hacemos adictos a algunas cosas? Bueno, en el texto que leímos al principio, 1 Corintios 6, 18, dice que el que fornica contra su cuerpo peca. ¿Qué significa esto? Que el que fornica contra su cuerpo peca. Bueno, nuestro cuerpo físico juega un papel sumamente importante en nuestro caminar con Cristo. Muchos de nosotros
Confundimos cuando decimos, es que yo soy una persona espiritual, y ignoramos lo físico y lo material de nuestro cuerpo. No nos cuidamos lo que es el servicio de manera física, como organismo vivo que es la iglesia. Ignoramos que el cuerpo le pertenece también a Cristo. Entonces son cosas que a veces la ignoramos, ¿verdad? Podemos orar mucho, leer la Biblia, ir a la iglesia, etc. Pero por otro lado no cuidamos el cuerpo. Desconocemos, o puedo decir mejor, ignoramos que el alma, hemos estudiado que el alma es imparcial en el sentido de alimento. ¿A qué me refiero? La palabra dice que somos espíritu, alma, cuerpo. Entonces el alma, dice la palabra, que andar en la carne es como llevar el alma a buscar las cosas por medio del cuerpo físico, a depender de las cosas materiales y terrenales. Pero andar en el espíritu es nosotros buscar las cosas espirituales. Y esas cosas espirituales que buscamos en Dios producen en nuestro cuerpo servicio, adoración y gloria a Dios. Esa es la idea. El cuerpo debe ser un instrumento de Dios, no un medio de satisfacción. Es importante esto. Romanos 6, vamos a leer más arribita, versículo 11 al 13. Quiero que me acompañen ahí. Romanos 6, 11. Aquí hay palabras importantes en Romanos 6, versículo 11 hasta el 13. Palabras muy, muy importantes. Fíjense lo que dice el verso 11. Dice, así también vosotros. Esta continuación habla que ya fuimos hechos nuevos en Cristo. Hemos estudiado que aún siendo cristianos, aún teniendo la nueva naturaleza, no significa que no tenemos la vieja naturaleza. Por eso la Biblia está llena en el Nuevo Testamento de textos que nos mandan a huir de la fornicación, huir de la codicia, huir de lo que es la idolatría. ¿Por qué nos manda a huir? Es porque tenemos la tendencia de ir detrás de esas cosas, aún siendo cristianos. Entonces, Romanos 6 es un texto que habla de cómo ahora hemos sido libertados del pecado. Estamos muertos para lo que es la carnalidad, pero vivos para la vida espiritual en Dios. Y por eso el texto comienza diciendo, así también, vosotros consideraos muertos al pecado. La palabra consideraos significa mirar con la perspectiva nueva, ignorando de manera voluntaria e intencional las inclinaciones torcidas del corazón inicuo. Es decir, aunque tenemos la capacidad de pecar, debemos vivir considerando como que no existe nuestra parte carnal y pecaminosa. Porque ahora nuestra confianza está puesta en Cristo, nuestra búsqueda es en las cosas de arriba, y al nosotros estar ocupados en eso, ¿verdad? Ignoramos las cosas, las cosas pasadas, el viejo hombre. Dice el texto más adelante, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, vivo para Dios, sirviendo a Dios en nuestra nueva naturaleza. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, verso 12. Fíjense la palabra, no reine, significa no gobierne pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo físico. Ahora, nos damos cuenta que el alma, cuando está unida al cuerpo, el alma puede, por voluntad personal y propia, buscar las cosas de este mundo. Buscar la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria pasajera de los hombres, pero lo hace vía al cuerpo físico, a la apariencia. Por eso muchos dedican más tiempo en lo externo que en lo interno, porque buscan su gloria en las cosas externas. Y aquí el texto sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, su deseo dominante. Dice, ni tampoco, escuchen bien, presentéis vuestros miembros. Ahora, ¿cuáles son los miembros del cuerpo? Bueno, así como el cuerpo de Cristo tiene miembros, diferentes miembros que ejercen diferentes cosas, todo nuestro cuerpo biológico, físico y material, eso es a lo que se refiere esta palabra miembros. Es importante esto, porque el Señor en Mateo 5 te dice, si tu ojo derecho te hace caer, mejor sácalo, porque te es mejor entrar al cielo sin un ojo que irte al infierno con el cuerpo completo, ¿verdad? Es mejor perder uno de tus miembros, está hablando del ojo,
Si tu mano te hace pecar, te hace caer, córtala. Son ejemplos que Jesús dice, es más importante tu vida espiritual y tu alma que tu cuerpo físico. No nos está mandando a que nos cortemos la mano o nos saquemos el ojo. Pero Jesús sí dice, literalmente dice, es mejor que te saques el ojo que tu cuerpo se pierda en el infierno. Se está refiriendo ahí a los miembros. Quiero que pongan atención. En la manera que usamos nuestros miembros del cuerpo, es como entonces entendemos si estamos dando gloria a Dios o no le estamos dando gloria a Dios. Si estamos en adoración o vivimos en adicción. Es importante esto. Aquí la palabra miembros continúa diciendo, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, mis manos le pertenecen a Dios, mis ojos son de Dios, mi boca es de Dios, mis oídos, mi cuerpo, todo mi ser es de Dios. Entonces, significa que un verdadero adorador que adora en espíritu y verdad es aquel que se separa del mundo, como Romanos 12 dice, sacrificio vivo, santo, significa separado, agradable a Dios. Y ahora todo lo que hacemos es con el fin de servir a Dios. Bueno, hablemos un poquito de la función del cuerpo. ¿Qué tienen en común la adoración y la adicción? Bueno, la separación del hombre de Dios produjo en el corazón de la raza humana ausencia y carencia de las cosas esenciales que el alma necesita, como la seguridad, el reposo, el gozo, la identidad, el amor, la libertad. Todo eso lo perdimos el día que Adán y toda la raza humana se separó de Dios, se fue por otro camino. Cosas que solo encontramos en Dios. Entonces, por esa razón, por esa causa de que fuimos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso nos conlleva como seres humanos sin Cristo a buscar las cosas como la seguridad, el gozo, la paz, el amor, la libertad en las cosas puramente materiales, cosas que son pasajeras. Dice Colosenses, cosas que se destruyen con el uso. Entonces, si ponemos nuestra seguridad y nuestra paz en algo que se disuelve, asimismo se va a disolver nuestra paz y seguridad. Pero si ponemos nuestra seguridad en Cristo, significa que no vamos a perder esa seguridad, porque Cristo es inmovible, es inconmovible, es una roca fuerte. Bueno, vamos a Santiago, vamos a ver más textos para ver un ejemplo. Santiago 4, versículo 1. Santiago 4, versículo 1. Fíjense aquí, hermanos, cómo el deseo, hablamos un poquito el domingo anterior de lo que es el deseo del corazón, lo fuerte que es, cómo arrastra al ser humano. Y fíjense cómo comienza Santiago 4, versículo 1. Dice a manera de pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde nacen, dónde se origina el pleito, el odio, los celos, las matanzas entre uno y otro? ¿De dónde viene eso? Fíjense lo que dice. ¿No es de vuestras pasiones? Y la palabra pasión es una palabra importante porque significa hedone, es con H. Se escribe con J en griego, hedone, pero esto nace de una práctica griega que se llama hedonismo. Y el hedonismo es la práctica de vivir buscando las cosas que traen placer, bienestar y reposo. Todo lo que podamos hacer con el fin de encontrar placer, bienestar y reposo del cuerpo. ¿Usted se acuerda del rico necio que dijo, no sé qué haré con mis riquezas, no sé qué voy a hacer? Tengo una buena idea. Voy a engrandecer mis depósitos, los haré más grandes y pondré allí mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado por muchos años. Gózate, repósate, come, bebe. Ahí está, puramente placeres materiales y terrenales. La palabra pasión significa hedone, de donde viene la palabra hedonismo. Dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis.
Matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar. Fíjense la batalla en el corazón allí, anhelando cosas. Y si yo tuviera eso, yo fuera feliz. Y si yo alcanzara aquello, fuera la persona más alegre. Y si tuviera aquello, yo tengo paz. Y si esto, ¿verdad? Y comenzamos a atribuirle a las cosas de esta tierra poder de paz, seguridad, amor, gozo, etc. Cosas que nada más el Espíritu Santo nos da. Dice el texto más adelante, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pides mal, estás pidiendo lo que no necesita el alma. Dice, para gastar en vuestros deleites. La palabra deleite también significa hedone, de donde viene la palabra hedonismo. Versículo 4, dice, oh almas adúlteras. Esa palabra, almas adúlteras, obviamente entendemos lo que es adulterio, pero el Señor está diciéndole, ¿cómo es posible que ustedes busquen las cosas que nada más se encuentran en mí, en las cosas terrenales y puramente materiales, pasajeras, cosas que son efímeras, vacías? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿verdad?, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, amigo aquí es afecto íntimo, relación íntima con el mundo. El que quiera ser amigo del mundo se constituye, como cuando el juez así pone una firma o el presidente, te constituyes enemigo de Dios. Hedonismo, hermanos, es la tendencia de la búsqueda del placer, el bienestar y la preservación de energía. Simplemente significa reposo a toda costa. Todo se centra en el alcanzar o pasar tiempo buscando cosas materiales y que traigan placer. ¿Cuántas cosas en este tiempo que vivimos, hermanos, no producen placer, gozo, deleite? ¿Cuántas cosas que al mismo tiempo nos quitan el enfoque del Señor, de la oración, de buscarlo en su palabra, etcétera, etcétera? ¿Acaso, hermanos, a manera de pregunta, anhelar placer, bienestar y reposo es algo malo? ¿Acaso es malo buscar el placer o buscar el reposo? El problema aquí no es ir detrás de estas cosas, sino dónde y en quién la buscamos. ¿Dónde y en quién? Miren, algunas personas, porque algunas personas son adictas, ¿acaso significa, verdad, que no pueden controlar esto? ¿Por qué algunas personas que son adictas a algunas cosas no pueden controlar sus hábitos? ¿Por qué no? Todos los seres humanos tienen algo en su cerebro llamado dopamina. Aquí quiero explicar algo. Le pido a Dios su ayuda porque no soy doctor ni soy neurólogo, pero me llamó la atención de manera impactante esto que voy a explicar. Le pido a Dios que me ayude porque no soy doctor, pero usted haga la tarea luego. Hay algo que tenemos tenemos neurotransmisores, ¿verdad? Serotonina, dopamina, tenemos la adrenalina, tenemos químicos, ¿verdad? Son moléculas que se encargan de nuestro ánimo, de nuestra memoria, de nuestra hambre, sed. Tiene que ver con todo el comportamiento de nuestro cuerpo, lo que son los neurotransmisores. Yo voy a hablar hoy de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, la misma palabra lo dice. Neuro significa mente, cerebro, ¿verdad? Transmisor es un mensajero, uno que transmite. Es un neurotransmisor que se encarga de transmitir información de una neurona a la otra. Envía información de una a la otra. Su función, ¿verdad?, controla algunas de las partes más importantes de nuestro diario vivir, tales como el comportamiento. Eso es la dopamina. Controla el comportamiento, el razonamiento, la motivación, la recompensa de cuando hacemos algo bueno, ¿verdad?, que nos recompensan con un regalo o con un aplauso. El humor, el ánimo, el enfoque, el aprendizaje y la memoria. El propósito de la dopamina es enviar un químico que produce placer cuando respondemos a alguna petición que la dopamina nos exige. La dopamina nos envía un mensaje del cerebro cuando debemos de beber agua. Usted, por ejemplo, cuando usted tiene sed, usted no lo ve así tan simple, pero la dopamina, ¿verdad?, le envía un mensaje diciéndole, tienes que beber agua. Entonces, cuando bebemos agua, la dopamina suelta un líquido que produce una sensación de placer. Produce como un pequeño deleite, placer en ese momento. Como cuando comes, incluso cuando tenemos relaciones sexuales. Escuchen bien.
En términos más simples, para no complicarlo, la dopamina se encarga de producir placer cuando obedecemos su demanda. La dopamina te pide algo, te dice necesitas hacer u obtener esto, y cuando tú le obedeces, el cerebro suelta ese químico llamado dopamina que te trae un placer se siente muy bueno. Bueno, muchos lo conocen como el químico del placer, primariamente por su enlace con el placer y la recompensa. Por ejemplo, cuando vamos a competir, ya sea echando alguna carrera, si estamos argumentando de algún punto, cuando alguno tiene la razón, ¿verdad? Y alguien dice, oh, es como tú dices. En ese momento viene la dopamina y suelta una dosis, ¿verdad? De placer. Oh, tengo la razón. Bueno, cuando tenemos hambre y comemos, recibimos una dosis de dopamina, placer. Cuando aprendemos lo nuevo, algo nuevo, recibimos una dosis de dopamina. Esto me acuerda, esta parte de aprender, me acuerda a Hechos 16, cuando Pablo se le aparece a los atenienses y decía el texto, dice, estos no se interesaban en nada más que aprender algo nuevo. No se interesaban más que en aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando se aprende algo nuevo, la dopamina suelta una dosis que te trae placer interno, te sientes logrado, más inteligente y disfrutas ese momento de una manera engañosa. Es bueno por un lado, pero vamos a ver que también es engañoso. Y los atenienses nada más querían aprender y aprender. Hermanos, cuando yo me venía ese texto a la mente, no sé si era el Espíritu Santo, pero usé esa plantilla y me puse esos lentes y miré cómo está la iglesia hoy. Y la iglesia de hoy está más interesada nada más en aprender algo nuevo. Hermanos que ven 45 predicaciones al día y todavía no han aprendido a perdonar. Hermanos que se saben la hermenéutica ¿verdad? Y la homilética y toda la ética y todo, hermanos, y no saben controlar sus emociones. Y estamos más interesados en aprender algo nuevo sin darnos cuenta que eso es simplemente un placer engañoso de aprender y aprender y saber y saber y saber. Y nos sabemos todas las predicaciones de memoria de los pastores, ¿verdad? De la sana doctrina. Pero de una manera rara y extraña, el corazón está aquí y la mente llena de conocimiento aquí. Bueno, cuando ganamos alguna competencia recibimos una dosis de dopamina. Eso es recompensa, también placer. Este es el propósito de la dopamina. Son los hábitos esenciales que todos necesitamos cada día. O sea, necesitamos algo que nos recuerde que estamos deshidratándonos, que no hemos comido, que tenemos que echar adelante. O sea, la dopamina también tiene la responsabilidad de enfocarnos en las metas a alcanzar, que es bueno todo eso, es muy bueno. Dios las puso para ese sentido. Pero fíjense, aquí vemos, hermanos, ¿qué pasa? A manera de pregunta, escuchen bien, ¿qué pasa si esa dosis de dopamina se incrementa a una dosis mucho mayor? A un exceso de dopamina. Bueno, eso significa más recompensa y más placer. Fíjense bien, ¿cómo se obtiene mayor dosis de dopamina? Bueno, médicamente o científicamente tendríamos que alterar la naturaleza humana para poder tener una dosis mayor, un exceso más grande o mayor en cantidad de dopamina para que nos dé más placer y más recompensa. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a sus discípulos en el Sermón del Monte, capítulo 6, cuando ustedes ayunen, oren y den limosna, no lo hagan para que lo vean, porque ahí tienen su recompensa? Entonces, yo me preguntaba una vez, decía, ¿cómo es que la gloria de hombre trae recompensa? Porque los aplausos, la gloria de hombre, suelta un chorro de dopamina que trae un placer interno y te trae seguridad, paz, pero todo eso es ficticio, lo vamos a ver en un momento. La pregunta persiste, ¿cómo se obtiene mayor dosis de dopamina? ¿Drogas, videojuegos, comida rápida, medios sociales, comprar, codiciar, fornicar, adulterar, pornografía, alcohol, el celular, tecnología, etcétera, etcétera? Y usted diría, pastor, no es eso que usted mencionó, es todo lo que nos rodea a diario, ¿sí? El sistema está diseñado para controlar nuestras decisiones. Miren, yo le comentaba
hablando de esto de la dopamina a mi esposa, yo le decía, yo recuerdo cuando un comercial, ¿verdad?, se presentaba en la televisión y decían, tal producto, le vendemos este lapicero, este bolígrafo, le sirve para escribir, tiene tanto tiempo de garantía, etc. Hoy te ponen una mujer en bikini o un hombre con sus músculos que tú cuando se termina el comercial no sabes ni por qué lo necesitas el lapicero. Así vivimos hoy. Y sin darnos cuenta, hermanos, estamos llenos de adicciones y atracciones que controlan la voluntad y no ejercemos el dominio propio ni la voluntad porque como cristianos estamos dando rienda suelta a cosas que Dios no le agrada. Miren, una vez permitimos estas cosas en nuestras vidas, la dosis de dopamina se incrementa, lo que son drogas, pornografía, adicción al teléfono, adicción a la tecnología, a los medios sociales. ¿Por qué usted cree, no sé si usted se acuerda, cuando al principio Facebook nada más tenía el thumbs up, el dedito, el like nada más? Luego la gente comenzó a decir, ¿por qué no le agregan el no me gusta, el más o menos, el te quiero y todo eso? Porque la idea inicial del like, cada vez que pones una foto y comienzas a ver likes, la dopamina comienza a soltar su líquido y tienes un placer interno. Y eso te hace más adicto a los medios sociales y te mantienes allí buscando ese like. Como también cuando no te dan like, también sientes una depresión profunda porque no sientes esa dopamina que naturalmente andas buscando. Hermanos, esto es necesario entenderlo. Aquí vemos que ese incremento de dopamina, esto provoca una sensación más fuerte de placer y de recompensa, mis hermanos. Sin darnos cuenta, estamos alterando el orden de Dios en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y esto desarrolla adicción. Es aquí donde nace la adicción, por las cosas que producen más y más y más dopamina. Si analizamos bien, ¿verdad? Aquí la adicción primordialmente ya no sería, escuchen bien lo que dije, primordialmente no sería directamente las drogas, la pornografía, el alcohol, los medios sociales, sino que ya hoy le llaman, así le llaman hoy, adictos a la dopamina. Pero ¿cuántos de ustedes que me escuchan saben si son o no adictos a la dopamina? O sea, yo no sabía que esto existía. O sea, hoy se le llama a los científicos y los doctores, especialmente los psicólogos y neurólogos, le llaman a esta era, a este tiempo, el tiempo de la adicción a la dopamina. El problema es, hermanos, y aquí es donde está lo engañoso, es que millones de personas son adictos a algo que ni pueden ver y desconocen. Eso es peligroso, hermanos, es importante saber esto. ¿Cuántos saben que son adictos a la dopamina? Hermanos, la cocaína produce un exceso de dopamina. La comida rápida, los videojuegos, los celulares, los medios sociales, cuando tú buscas ese like, ¿verdad? O ese sígueme en Facebook o Instagram, comprar sin control, todo esto, y la lista es larguísima, produce un exceso de dopamina. Ahora sí que la dopamina produce el querer como el hacer por su buena voluntad, por así decir. El engaño aquí es que la dopamina en sí no produce placer, sino que es solamente un estimulante que produce una sensación placentera que nos motiva a ir detrás de estas cosas y rutinariamente volver una y otra vez para querer más y más de aquello, y eso es lo que nos hace adictos. Eso es lo que arrastra nuestro corazón. Cada vez que consumamos el hecho, inmediatamente la dopamina lo registra como algo hecho, pero ya no cumple con las expectativas. Me explico. La dopamina tiene la función de impulsarnos a buscar las cosas, ¿verdad? Cuando alguno usa cocaína, heroína, ese tipo de drogas, si usted nota terminan en ina porque tienen que ver con el control de la mente, producen en la persona una sensación de placer profunda cuando usan la cocaína o la heroína o la pornografía o los videojuegos, etc. Pero en el momento que lo alcanza y lo usa, caen en un profundo hueco espiritual, un vacío del alma. Y ese vacío le produce más deseo de más placer y vuelven otra vez. Y ahí es donde entramos en algo que le llaman, en inglés se llama the hedonic
treadmill. Se llama, no sé cómo se dice en español, pero la corredora de ejercicios estacionaria hedónica, de hedonismo. Es decir, estás ahí corriendo y nunca llegas a alcanzar nada. Por eso le llaman la corredora estacionaria, o sea, como treadmill, perdón. Y son esas máquinas de hacer ejercicios que no se mueven, están estacionarias. Y estás corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y no avanzas. ¿Se acuerdan de Jeremías, versículo 9? Creo que verso 13. El Señor dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Y dice, me dejaron, ¿verdad? Me abandonaron. Y número 2 dice, y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Esa palabra es figurativo de las cosas terrenales que no llenan el corazón. El corazón está roto y ustedes le echan, o nosotros como humanos le echamos cosas y por un lado entra y por otro se sale. Y vivimos en ese afán de vida, mis hermanos. Y nunca nos sentimos satisfechos porque solamente Cristo sacia. Como la mujer samaritana tuvo 6 maridos, estaba vacía hasta que conoció al Mesías y ya se llenó. Este químico neurotransmisor solo te estimula a buscar aquellas cosas que supuestamente traerán felicidad y regocijo. Pero luego que alcanzas lo prometido, de inmediato muere la intensidad y el placer se torna un tormento. Hermanos, aquí vemos que el estímulo de la dopamina se encuentra en la novedad, en lo nuevo, en lo que viene, en las expectativas, en las promesas. Por esta razón, mis hermanos, los políticos, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un político abuse de la comunidad y les robe el dinero y no haga nada para su comunidad? Y el año que sigue, o los próximos, ¿verdad? Vamos a decir, temporada de su reelección, vuelven y votan por esa persona. Porque las campañas políticas tienen la idea y el propósito de estimular tu dopamina con las esperanzas que van a venir. Todo va a estar bien. Como los motivadores, predicadores que motivan a la gente. Por eso se llenan las iglesias, porque se siente bueno aunque no pase nada. Y por eso hay cristianos que están en la iglesia, hermanos, y van, se siente bueno, pero no hay cambios. Porque nada más van a buscar ese sentir temporal y pasajero. Nos damos cuenta, hermanos, que esto estimula lo inesperado. Eso es lo que la dopamina hace, lo nuevo, lo que ya casi llega. Al abrir un regalo, pero cuando lo abres ya se fue el deseo de seguir viendo ese regalo. Cuando alguien te dice, te tengo una sorpresa, ¿cuántas veces te sientes con esa inquietud? Y luego te dicen, eso era. En el mismo instante que comienza la dopamina a estimular con una sensación de placer y deleite, pero una vez te dan la sorpresa, abres el regalo, te dicen aquel secreto, de inmediato muere el efecto de placer y viene un profundo vacío, el cual es más y más, te trae a más y más deseo por aquellas cosas otra vez, y esto es lo que nos hace adictos a las cosas materiales. En el sistema que hoy vivimos se utiliza, hermanos, este tipo de cosas. ¿Por qué muchos son adictos al Facebook e Instagram? Obviamente porque cuando pones una foto, inmediatamente subes una imagen de ti o de alguien o alguna frase o lo que sea, estás en la expectativa de cuántas personas te le van a dar like o te van a seguir. Y se van formando allí lo que llamamos relaciones superficiales, ficticias, efímeras. De relaciones que en sí no son íntimas, son simplemente por lo que pongo en el Face, y muchos nada más publican lo lindo y lo bonito que hacen. No su vida oscura, no hablan de sus necesidades. Todos ponemos las cosas más lindas. Es normal, ¿verdad? No es malo, pero tiene un sentido eso. Todo esto, hermanos, afecta el aprendizaje cuando alteramos la dopamina, afecta la memoria y aún mucho peor, las relaciones interpersonales y familiares. Trate usted, hermanos, cuando un niño esté con un teléfono, de llamarlo y que se voltee a mirarlo la primera vez. Cuando usted llama a un niño que está con el teléfono ahí, fulanito, y está ahí, y no quita la mirada, usted tiene que voltearle la cara así porque no, están tan metidos, están en una dosis de dopamina tan profunda que no pueden tener dominio propio. Y desafortunadamente, hermanos, digo esto con respeto porque no tengo hijos, ¿verdad? Cuando lleguen los míos yo sabré cómo los voy a criar. Pero tenemos que crear conciencia, ¿verdad? Y pasar más tiempo y eliminar las cosas que alteran
el sistema neurológico de los niños. Vivimos en tiempos donde las enfermedades son más de la mente que otra cosa. Las depresiones, autismo, Alzheimer, dicen que el bajo nivel de dopamina produce Parkinson, ¿verdad? Parkinson. Y el alto nivel de dopamina produce esquizofrenia. Y hoy estamos viviendo en los tiempos donde hay más enfermedades neurológicas, hermanos. Vamos a Romanos 12, verso 2 para ir sobre el final. Romanos 12, versículo 2. Hermanos, cuando usted entiende alguna de estas cosas, como yo, a mí se me iluminaron muchos textos, porque yo decía, yo no podía creer, permítame aquí, se está descargando aquí el YouTube, no se me apague. Yo no podía creer, hermanos, cuando leí algunos textos, cómo encajaban seguido, tenían más sentido. Romanos 12:2 dice algo importante que quiero extraer de allí. Dice, no os conforméis a este siglo. Aquí conformarse significa imitar, amoldarse o seguir la manera en cómo este sistema se maneja. Dice, a este siglo. La palabra siglo, la palabra griega es aion, es la palabra era, tiempo, pero en sí, para entenderlos a nuestro tiempo más simple, es la palabra moda. Vivir en un tiempo a lo que está a la moda. La moda, ¿verdad? Lo que debemos usar, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, etc. Dice, si no, o sea, no se conformen a la moda de este tiempo, de este mundo pasajero, sino transformaos por medio de la renovación. Y me llama la atención que el texto no dice mente, sino dice entendimiento. La palabra entendimiento tiene el sentido de, en este texto dice, renuévate en la manera como piensas, en tu perspectiva como persona, en este caso como cristiano. ¿Cómo vamos a renovar eso? Como Efesios 4:23 dice, renovaos por la transformación de nuestra mente por la palabra. A medida que permanecemos en la palabra, estudiamos la palabra, obedecemos la palabra, de inmediato la palabra viene a ser como si fuera nuestra mente, el cual debe ser, porque 1 Corintios 2 dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Pero la pregunta de este texto, ¿cómo es que el corazón cambia cuando renovamos nuestra mente? Obviamente, hermanos, cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de vida. Cuando cambias tu manera de pensar, tu vida va a cambiar, para bien y para mal. En este caso es para bien. Cuando comenzamos a pensar como la Biblia piensa, cuando comenzamos a discernir las cosas bíblicamente, el corazón obviamente rinde su voluntad a lo que la mente piensa y unidos los dos trabajan simultáneamente y vamos siendo santificados por el Espíritu cuando obedecemos su palabra. Fíjense lo que el texto dice, transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, significa para que experimenten de manera personal las cosas de Dios, la cual es la voluntad de Dios, agradable y es perfecta. Miren, vamos a poner una marca en Mateo 11, pero voy a leer un texto de 2 de Timoteo 3. ¿Saben qué? Perdónenme, acompáñenme a 2 Timoteo. Tengo unos minutos todavía. 2 de Timoteo 3. Fíjense lo que este texto va a decir. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5. Aquí Pablo advierte a Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los días postreros, vendrán tiempos peligrosos. Y aquí va a explicar qué significa este peligro, ¿verdad? Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hermanos, vivimos en este tiempo donde hoy todo es el selfie, el yo, el mírenme a mí, yo, ¿verdad? El egocentrismo. Dice, ávaros, ¿verdad? Amadores de lo material, vanagloriosos, se puede decir jactanciosos, soberbios, no hay quien entre en sus mentes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no les interesa el ser humano o aquel que es creado a la imagen de Dios, implacables, dice calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Usted diría, ¿quién querría aborrecer lo bueno? Bueno, estamos viviendo en ese tiempo. Dice el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites.
La palabra deleite, hedone, ¿verdad? Del deseo sensual, más que de Dios. Ahora, quiero que usted se tome un momento y lea esa parte, un pedacito ahí antes del 5. Amadores de los deleites más que de Dios. Cuando alguien, por ejemplo, tenemos consejería de muchos hermanos, de situaciones que están pasando, de personas que están deprimidas, de personas que están angustiadas, de personas que... y no quiero ser insensible en esto. Yo he experimentado todo este tipo de cosas. En el camino se experimentan muchas cosas. Y no queremos sonar que porque a lo mejor el Señor nos ha ayudado un poquito en esas áreas, ¿verdad? Ser insensibles, no. Pero sí quiero apuntar a este tema que estamos hablando porque la solución, mis hermanos, hemos bajado el poder de Dios a decir, Dios no tiene poder ya para quizás ayudarme a vencer mi pecado o para vencer mi depresión, ¿verdad? Conocemos, mi esposa y yo escuchamos de decenas de personas que están luchando con la depresión. Hay muchos tipos de depresiones. Y cuando analizamos todo esto, hermanos, la mayoría, para no poner a todos en una sola cubeta, como en mi país se dice, la mayoría, la gran mayoría tiene que ver con el egocentrismo, la centralidad en el yo y en la búsqueda del placer. Acuérdense lo que le hablaba de la dopamina. Los medios sociales, el comprar de manera impulsiva, la comida rápida, los dulces, el azúcar, un sinnúmero, casi Hollywood completo, casi. Las drogas, el sexo, especialmente el sexo ilícito, produce más dopamina todavía. Ese es el problema de lo ilícito. Todo esto, hermanos, produce un placer momentáneo, pero que se convierte en esa máquina de correr estacionaria que la persona vuelve otra vez. En el momento que se le va la dosis, quiere volver otra vez. Por eso hay muchas personas en sobrepeso, personas ahí, mi esposa y yo veíamos en la noticia a un hombre adulto de 40 y tantos años que tenía su trabajo, llega a la casa, su esposa y sus hijos lo estaban esperando y duraba 2-3 minutos y el que estaba entrevistando al hombre decía, mira cómo comienza a rascarse la cabeza y a tener como una desesperación. ¿Saben por qué? Para bajar al basement a jugar videojuegos. Y la esposa, cuando se va a la cama a despedirse de él, le dice, mi amor, buenas noches, me voy a la cama. Él está en el videojuego ahí y ella está ahí ni la mira. Ok, mi amor, buenas noches, y está ahí. Y la que estaba entrevistando a este hombre le dice, ¿no piensas trabajar con esto porque eso está afectando a tu familia? Y él dijo, voy a buscar la manera de bajar el tiempo de juego, pero no creo que nunca pueda vencer esta adicción. Hermanos, esa es una de ellas. Estamos llenos de cosas que nos tienen acaparada la mente. Y por eso podemos pasar 6 horas en la televisión y 2 minutos de oración y nos preguntamos por qué me siento así. Ahí es donde está la distinción entre adoración y adicción. Yo creo que es tiempo, hermanos, como nunca antes, de poner a un lado e identificar de manera personal, humilde, honesta, qué me está robando a mí el tiempo con Dios. Porque si no hacemos algo hoy, ahora, mis hermanos, después va a ser peor, porque esto de las adicciones va fortaleciéndose, va creciendo, hermanos. Y mi esposa y yo hemos tomado cuenta en eso. O sea, no estamos exentos a tener situaciones que tenemos que tener cuidado de soltar para no caer en adicciones. O sea, es muy fácil. Entonces, si queremos agradar a Dios, mis hermanos, tenemos que ponerle atención a esto. El alma está sedienta. El alma siempre va a tener sed. El alma siempre va a estar angustiada, sin Cristo, claro. Pero debemos confiar que en Él encontraremos las cosas que necesitamos. Y le voy a decir esto, quizás en Cristo no sientas un exceso de dopamina, porque es el problema, que nuestra búsqueda ante Dios es más como tipo transacción. Busco de Dios a ver qué me da, porque ya hemos desarrollado, por causa de la dopamina, el exceso de dopamina, hemos desarrollado una manera relacional de si me das lo que a mí me agrada, te dedico tiempo. Pero si yo veo que puedo ir a ver televisión y me siento mejor que pasar tiempo con mi amigo, mi papá o mi tío, mejor me voy. Y hoy vivimos en el tiempo donde los padres le dicen a los hijos, ve, mira $20, cómprate un helado. Pero no van con ellos, no pasan tiempo, no hay relación entre ellos.
Especialmente en este tiempo de cuarentena, mis hermanos, haga lo posible por apagar sus dispositivos de vez en cuando y pase tiempo con la familia. Sí, apaguen todo unas horas, un día si es posible. Y van a notar cuando apaguen todo cómo va a estar ese, en inglés es urge, pero ese ímpetu de querer volver a aprenderlo y a comer dulces y la ansiedad y el estrés, porque tenemos un desorden, hermanos, no tenemos dominio propio. Por esa razón muchos no sirven al Señor de manera fiel. No pueden. Quieren y no pueden. ¿Por qué? Porque son controlados por pasiones, por deleites. Y eso es importante, hermanos. Yo quiero cerrar con Mateo 11, versículo 28 al 30. Sinceramente, hermanos, yo tengo un gran pesar por esto. Me duele mucho porque sé el daño que esto puede hacer a la comunidad cristiana. Yo sé porque lo puedo entender. Y veo cómo muchos matrimonios, muchos niños, muchos jóvenes, incluso solteros, hermanos, la lista no se para de las consejerías acerca de, ay pastor, no me siento bien ante Dios, necesito más de Dios, no puedo buscar a Dios, no sé qué hacer. Y esta enseñanza espero que haya aclarado muchas preguntas, hermanos, porque es una decisión individual, Dios no te va a obligar, tú tienes que soltar tu ídolo, tu adicción, y en búsqueda de Cristo vas a vencer. O sea, no es Dios, quítame esto para buscarte, no. Tienes que sufrirlo. El pueblo cuando fue sacado de Egipto, que fue al desierto, era para matar las adicciones de Egipto. Aunque no dice adicción, dice números, tenían un deseo vivo. Entonces, para encontrar reposo, dominio propio, bienestar, crecimiento en las relaciones íntimas, en afecto natural, tenemos que estar en su palabra, mis hermanos, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Se está refiriendo al alma, el alma sedienta, el alma cansada, el alma que ya dice, ya no aguanto más, ya quiero tirar la toalla. Dice, y yo, diga conmigo, yo, refiriéndose a Cristo, yo, Cristo, os haré descansar. O sea, no te voy a dar algo, no te voy a enviar una cosa, no. Yo, Cristo, te haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Aquí yugo habla del servicio de Cristo, el cual lo hacemos en su gracia. ¿Verdad? Dice, mírenme a mí, imítenme, que soy humilde, soy manso. O sea, me dejo llevar por la palabra, cumplo la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Dice, aprended de mí y luego encontrarán reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo pensaba, hermanos, en esto de la dopamina, esta dopamina es un estimulante de anticipación de placer, no del placer, no, de la anticipación del placer. Es decir, tenemos un exceso de adrenalina antes de alcanzar lo que la dopamina nos está ofreciendo, por así ponerlo. De repente tú ves que orar como que no se siente tan bueno como comerte un tarrón de helados. Leer la Biblia, ¿verdad? No produce tanta dopamina como esta película de Avengers o Superman o no sé quién, ¿verdad? Adorar a Dios, pasar tiempo con Él, no produce tanta dopamina como estar en el Face, en el Instagram o en el YouTube. Entonces ahí es donde está el desbalance, que por cuanto pasar tiempo con Dios no tenemos un derroche de dopamina, ¿verdad? Como no vemos eso, abandonamos, oramos 2 o 3 minutos y corremos a nuestras adicciones. Y luego viene la depresión, el vacío, preguntamos, ¿por qué hablo así, pastor? ¿Por qué no soy más cariñoso? ¿Por qué no soy más humilde? ¿Por qué no me someto a mi esposo? ¿Por qué no puedo servir a Dios? ¿Por qué soy tan emocional? ¿Por qué me molesto? O sea, el desorden del corazón, hermanos, luego vienen los efectos. Usted no puede ni hablar con sus hijos porque la tableta es su amiguito. Hoy en día la elección es entre mi amiguito físico y mi amiguito, la tableta y el teléfono. Y a veces cuando el papá quiere quitarse del niño, le entrega su tableta y le dice, ya me tiene cansado, toma. Y no sabe que es lo mismo que pasarle una inyección con heroína al niño. Es casi lo mismo, hermanos. Así dicen los científicos. Que un shot así de heroína o de cocaína por la nariz, inhalar cocaína, es casi lo mismo entregarle una tableta a un niño para que llene su mente de estas cosas.
Es un peso muy grande, mis hermanos. Es doloroso. Yo espero que a usted le duela todo esto y que Dios haga algo en su corazón. Tome una decisión. A mí me duele. Yo no soy el papá de sus niños, ni tampoco soy el responsable de su vida. Soy el responsable de sus almas. Y de verdad nos duele mucho. Nos duele mucho y sufrimos mucho y esperamos que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche, Señor, hemos estudiado todo esto, Señor. La diferencia de la adoración y las adicciones del cristiano en este caso. Y hemos podido ver algunos aspectos, Señor, de cosas que a lo mejor no entendíamos, Señor. Hemos visto, Señor, lo peligroso que es dar rienda suelta a los placeres carnales y terrenales, Señor, y no buscar tu presencia. Así como Asaf en un momento era atraído por las cosas del mundo, dice que casi resbalan sus pies y vuelve a la presencia de Dios, entonces pudo entender y ver todo de manera clara y ver el fin y el destino de aquellos que no buscan a Dios. Estamos en tiempos donde el engaño, Señor, es muy difícil de discernir, donde los engaños de Satanás ya no es como antes que veíamos algún demonio manifestarse en una persona. Ahora son cosas más sutiles que a veces algunos cristianos defienden sin saber que están defendiendo las posiciones y artimañas de Satanás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Manifiesta tu gloria. Danos revelación. Danos espíritu de revelación, de sabiduría y de conocimiento, Señor. Dios mío, que no seamos gobernados por estas cosas. Ayúdanos, Señor. Así como Pablo dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no Él a mí. Lo golpeo significando que aunque me duele no darle lo que me pide, yo lo someto a tu voluntad. Perdónanos, Señor, si hemos dado más tiempo o hemos inclinado el corazón, Señor, a aquello que no es de tu gloria. Yo quiero presentar, Señor, las familias aquí representadas que están mirando por el internet, Señor. Dios mío, tu Espíritu Santo es omnipresente, Señor, y yo te pido, mi buen Dios, que traigas confirmación de esta palabra, que traigas entendimiento, Señor, si yo he dicho algo que a lo mejor trajo confusión, pero sobre todo, que traiga una transformación a aquellos que te obedecen, Señor. Estamos en tiempos, Padre, donde como nunca antes debemos buscarte más. Jesús hizo una pregunta en Lucas 18. ¿Hallará Jesús fe en la tierra cuando vuelva? Estaba conectando eso a la oración. Y la lucha más grande del cristiano es la oración. La palabra nos dice que Jesús en Mateo 26:41 dice, orad, velad para que no entren en la tentación. La carne es débil, pero el Espíritu está allí dispuesto para toda verdad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que Dios siga obrando en nuestras vidas. Largo camino nos resta, como decía un buen amigo mío. Hay mucho por delante, las almas se están perdiendo y estamos en un tiempo donde podemos dar la vuelta en U, es decir, un U-turn a nuestro caminar erróneo y tornarnos a Dios. Hoy sería un buen tiempo de venir ante Dios y humillarnos y pedirle perdón y reconocer y decirle, Señor, es cierto lo que he escuchado hoy. Así está mi corazón, no tengo dominio propio. Ni aún puedo decidir orar porque no me da el ánimo. No quiero orar a veces. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Buenas noches.